Hecho para Canarias. Canarias Radio. Contamos la vida. Canarias Radio. Una más una. Mercedes Martín. 11:24 ya de la mañana en Canarias. Les decía a las 11 después del boletín de noticias, en torno a las 11:05 de la mañana, que entre los contenidos que hoy teníamos previsto en nuestra segunda hora estaba la de aprender a meditar. Y ha llegado el momento. Yo creo que estaría bien que ustedes, nuestros oyentes, se pongan cómodos, si tienen la posibilidad, que paren lo que están haciendo por un momento, que se sienten tranquilitos, tranquilitas en el sillón o en una silla, se relajen y se dediquen un momentito a sí mismos, sí, a mirar al interior, a estar tranquilos, porque vamos a aprender a meditar. Aquí Adrián Santana se ríe, yo no sé si porque está aquí con línea interna o porque dice, sí, yo me voy a poner ahora aquí a meditar con todo lo que tengo que hacer. Pues sí, Adrián, vamos a aprender a meditar, tú y todos los oyentes que nos acompañan, porque es muy bueno y te va a ayudar en la vida. Y si no, se lo vamos a preguntar a Sergio Elías Hernández, que es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna, que ha elaborado varios estudios sobre este asunto. ¿Cómo prefiere que le llamen? ¿Sergio o Elías? Buenos días. Normalmente me llaman Sergio o Sergio Elías. Buenos días y encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en este día festivo, por cambiar los planes que tuviera previstos para estar con nosotros aquí en directo en la radio. Se lo agradecemos muchísimo, Sergio. Y como digo, yo creo que este es un buen consejo, ¿no? Animar a los oyentes a que se sienten cómodos, que estén relajados, para hablar de este asunto, pues eso, con comodidad, ¿no? Sí, cierto, sí. Para meditar es importante estar tranquilo, intentar estar un poco en paz, estar en una posición cómoda. Hay personas que lo hacen en el suelo, pero si uno está en el suelo incómodo, mejor estar simplemente sentado en una silla, en una posición cómoda. Bueno, vamos a hablar de meditación, también vamos a conocer algunos estudios que hablan de los beneficios que reporta. Ayer hablábamos aquí mucho de salud mental en la radio y comentábamos con Javier Urra, por ejemplo, que saben ustedes que es psicólogo, que fue el primer defensor del menor, y él nos decía que mucha gente dice esta frase de la vida me supera, ¿no? Estamos en un momento de mucho estrés, de no tener tiempo para nosotros mismos, y esta puede ser una buena manera de parar, ¿verdad, Sergio? El dedicarnos unos minutos, porque no hace falta mucho tiempo al día para meditar, ¿no? Con pocos minutos es suficiente. Sí, a mí me gusta recomendar en torno a 5 o 10 minutos, quizás al principio del día o al final, pero en cualquier momento uno puede, incluso cuando uno tiene esa situación que comentaba de que se desborda, uno se puede parar y simplemente sentir su cuerpo, respirar, y ver que muchas veces esas situaciones donde la vida nos desborda realmente son pensamientos que tenemos ahí, que estamos contándonos una historia, y no es tanto la situación real, sino la historia que nos contamos, que realmente nos estamos un poco amargando nosotros mismos. Sí, porque a todos nos pasa, ¿verdad, Sergio?, que la mente no para, el cerebro es un torrente de ideas continuo. Y con la meditación, ¿qué es lo que aprendemos a hacer con todos esos pensamientos y esa lluvia de ideas que tenemos constante en la cabeza? Que a veces nos gustaría decir, me gustaría tener un botón de pausa y estar en blanco de verdad durante unos minutos. ¿Eso se puede conseguir? Sí, se puede conseguir y es muy satisfactorio. No es tanto conseguirlo en el sentido de yo voy a parar mi mente, sino yo me abro, me abro a mi parte más sutil dentro de mí. Hay una parte como, digamos, sagrado, y me abro esa energía sagrada dentro de mí que es un poco la energía casi del alma o el espíritu, y entonces esa apertura hace que los pensamientos poco a poco vayan perdiendo fuerza, y poco a poco el espacio entre pensamiento y pensamiento poco a poco se va ampliando y se va estableciendo una paz interior que es muy sana. Desde luego. Bueno, Sergio, nos decías que por lo tanto, no sé si al principio nos va a llevar más tiempo, más que 5 o 10 minutos, porque para una persona que nunca haya practicado meditación, al principio le puede costar un poco. ¿Cómo se practica la meditación? ¿Qué pasos hay que dar? Bueno, la meditación hay diferentes formas o corrientes. La que yo practico se basa principalmente en llegar a este estado del silencio mental, que en el yoga clásico se le llama nirvichara. Entonces, para llegar a este silencio mental hay que abrirse a una energía propicia para la meditación,
que está descrita en el yoga clásico como energía kundalini. Se describe esta energía como que está en el hueso sacro, de hecho la palabra sacro viene de sagrado, y se trata simplemente de abrirnos de una forma natural o espontánea que se llama sahaya. Sahaya quiere decir nacido con uno, o sea, yo me abro a mi naturaleza, de una forma sencilla, espontánea, intentando simplemente sentir con humildad mi ser, y eso ya facilita la meditación. La meditación, por supuesto, luego tiene, como todo, es una ciencia donde hay una serie de técnicas, de conceptos, de energías que uno, pues poco a poco es bueno que vaya conociendo porque eso forma parte de su ser. Es también parte del conócete a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos por lo tanto esa posibilidad como una técnica para encontrarnos un poco con nosotros mismos, parar, relajarnos. Por lo tanto, Sergio, vamos a encontrar beneficios. De hecho, hay estudios, usted ha hecho estudios sobre este asunto que demuestran, si no tengo mal el dato, que puede llegar a haber incluso cambios en el cerebro, en la materia gris, practicando la meditación. ¿Es así? Sí, es correcto. Nosotros hemos hecho varios estudios. Uno, quizás el que más repercusión ha tenido en la comunidad científica, es sobre la materia gris. Decir que nuestro cerebro tiene 3 tipos de materia, según su aspecto. La materia gris es de un color así gris oscuro. La materia blanca, que es de color más blanquecino, y luego está el líquido cefalorraquídeo que está en los huecos. La materia gris la forman principalmente las neuronas con sus conexiones. La materia blanca son las conexiones entre zonas un poco más bien alejadas. Y esa materia gris es muy importante porque disminuye con la edad y también disminuye con problemas psíquicos, ¿no? O las personas con depresión, ansiedad, etcétera, hay disminución incluso con que el Parkinson, incluso el Alzheimer está asociado a una importante disminución de la materia gris. Entonces lo que nosotros vimos es que un grupo de 23 meditadores comparado con un grupo equivalente en cuanto a edad, educación, etcétera, no meditadores, los meditadores tenían un 7% más de materia gris. Y esta diferencia, que un 7% puede parecer pequeña, es enorme. De hecho, es tan grande que es la diferencia mayor que se haya publicado en una revista científica sobre diferencia de materia gris entre grupos sanos. Uh-huh. ¿Y esa diferencia qué implica? ¿Qué beneficios tiene tener más materia gris? La materia gris normalmente se desarrolla, nuestros cerebros son como pequeños musculitos, donde aquellas partes del cerebro que más usamos, porque las diferentes partes del cerebro están asociadas a diferentes funciones. Entonces, las partes del cerebro que más usamos, pues normalmente generan conexiones unas neuronas con otras y generan más materia gris. Además, la materia gris se va perdiendo con la edad. Entonces, tener más materia gris quiere decir pues tener un cerebro más joven en este aspecto de la materia gris y también con más capacidades de aprender y de adaptarse a nuevas situaciones. Uh-huh. Bueno, Sergio, yo creo que ha llegado el momento, uh-huh, que nada mejor que la práctica, ¿verdad?, para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Sí, sí. Porque tú nos proponías hacer, incluso en directo, una práctica de meditación, ¿no?, para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo se practica. Uh-huh. ¿Estás preparado? ¿Te parece que es buen momento? Sí, perfecto. Lo único que necesitaría saber es que en torno a cuánto tiempo, porque podríamos estar unos pocos minutos o hasta unas cuantas horas, pero no creo que haya unas cuantas horas de tiempo en la radio. Podemos hacer una meditación de 3 minutos, ¿te parece bien? Vale, es cortita, pero vamos a intentarlo. Venga, uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es sentirnos, intentar estar sentado en una posición cómoda, dedicar un primer instante a ver si hay algo que nos molesta, nos aprieta el cinto o las gafas. Vamos a tener los ojos cerrados para percibirnos. Entonces, después de este primer instante de donde nos encontramos cómodos, simplemente sentimos nuestro cuerpo y le pedimos a nuestro cuerpo, nos tratamos con mucho amor. Le pedimos a nuestras piernas que estén relajadas, le pedimos a nuestros brazos que estén relajados, relajamos el rostro, relajamos el pecho, el cuero cabelludo. Esto es una relajación, no es la meditación. La meditación empezaría ahora poniendo nuestra mano derecha en la parte izquierda del pecho y la mano izquierda quedaría sobre la pierna izquierda con la mano hacia arriba. Aquí en la parte izquierda del pecho uno puede preguntar: ¿quién soy yo? ¿O cuál es mi esencia?
Y aquí uno puede responder fácilmente diciendo: mi esencia es la conciencia, soy consciente. Me estoy dando perfectamente cuenta de este instante. Y luego podemos abrirnos a esa energía de la meditación llamada Kundalini, que es una energía maternal. Y uno puede decir: Madre Kundalini, por favor, permíteme sentir tu amor, tu protección en mi corazón. Permíteme sentir mi esencia en mi corazón. Pueden venir pensamientos o distracciones, pero no tienen importancia. Los pensamientos los dejamos ir. Incluso cualquier cosa que dificulte la meditación se lo podemos entregar a la energía Kundalini, la energía de la meditación. Podemos decir: Madre Kundalini, llévate esta distracción, llévate estos pensamientos. Y simplemente estamos ahí en el corazón. Madre Kundalini, permíteme sentir mi esencia en mi corazón. Y podemos avanzar un poco más y podemos decir: Madre Kundalini, por favor, permíteme abrir mi corazón al amor. Permíteme que haya amor en mi vida hacia mí mismo y hacia los seres que me rodean. Y en la última parte de la meditación vamos a poner la mano encima de la cabeza. El centro de la palma está en la parte superior de la cabeza y aquí podemos pedir la experiencia del yoga, que es la unión de nuestra Kundalini con la Kundalini universal. Presionamos en la zona de la fontanela que los niños tienen blanda al nacer. Y aquí podemos hacer un masaje en el sentido de las agujas del reloj y pedir: Madre Kundalini, por favor, dame la experiencia del yoga. Madre Kundalini, por favor, dame la experiencia del yoga. Lo hacemos con mucho amor y simplemente con el deseo de experimentar. Podemos levantar la mano por encima de la cabeza a ver si notamos que sí sale. Cuando esta experiencia del yoga se tiene, hay una percepción de brisa fresca, a veces es caliente, como si saliera la cabeza hacia arriba. Y también cuando esta energía fluye, uno puede percibir en sus manos el estado de su centro. Así que uno puede poner las manos sobre las piernas con las palmas hacia arriba, levantarlos un poco y observar si las manos están iguales, si una pesa más, si hay más calor. También puedo observar la yema de los dedos, que están asociados a los centros de energía llamados chakras. Y uno puede ser consciente que cuando esta energía fluye, se establece la paz y el número de pensamientos baja mucho. Incluso puede ser que hayan desaparecido y estemos en ese estado de nirvichara o conciencia sin pensamiento. Y esta energía está nutriéndonos, está de alguna forma purificando y está generando salud y bienestar dentro de nosotros. Ahora lentamente, ya para acabar la meditación, podemos ir abriendo despacio los ojos. Podemos seguir siendo conscientes de nuestras manos, de nuestro cuerpo, del instante presente. Y volvemos a nuestra vida diaria. Sergio, la verdad que es muy relajante y además con la ayuda de una persona que te va guiando,
es mucho más sencillo. Claro, no sé si siempre es necesario contar con esa ayuda o cómo las personas que nos están escuchando y quieran practicar meditación, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, una forma sencilla es en mi página web, que es mi nombre, sergioeliashernandez.com. Ahí están, aparte de los resultados de la investigación, hay una parte de meditación, meditaciones guiadas, y ahí viene esta meditación, pero con todos sus pasos, ¿no? Que lleva como 15 minutos. Entonces les recomiendo esa meditación guiada que está ahí en la página web para hacer unos primeros tanteos. Uh-huh. Bueno, la verdad que nos ha gustado mucho, Sergio, que hayas venido y te hayas prestado también a hacer en directo la meditación que hemos hecho contigo, que ha sido muy relajante. La verdad que sí, que se notan ya los efectos, estamos todos bastante más tranquilos y con más energía, ¿verdad? Porque al final es como una pequeña siesta casi de reparadora, ¿no? Sí, es reparadora porque todo esto a su vez, cuando esta energía activa lo que es nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que se activa pues cuando dormimos, que es también reparador, nutridor, y de alguna forma eso hace que nuestra salud mejore, ¿no? Uh-huh. Y que estemos también con más energía, porque de alguna forma cuando estamos integrados hay una integración sobre todo entre el corazón y la cabeza, ¿no? Uh-huh. A veces el corazón va por un lado y la cabeza por el otro, y esa desintegración nos debilita mucho, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay una conexión entre el corazón y el cerebro, eso nos da mucha fuerza y energía para el día a día. Sergio Elías Hernández, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna, él medita y ya nos ha dicho dónde podemos encontrarle para practicar la meditación que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día. Sergio, ha sido un placer que haya venido a la radio, se lo agradezco muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que es día festivo, pues más aún. Pues Mercedes, muchísimas gracias por la invitación y nada, quedo al servicio cuando me necesitan, siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, igualmente. Una más una. Mercedes Martín.